Vamos a nuestra entrevista. Conversamos esta mañana con el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Daniel Fernández. Daniel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Hola, muy bien, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Daniel, estamos metidos de vuelta en una polémica respecto del crimen organizado y el narcotráfico que nos lleva un poquitito más a la arena política con esta denuncia que hizo Beli Matei respecto del involucramiento del narcotráfico y el crimen organizado en el financiamiento de la política, y de vuelta los temas de secreto bancario, el follow the money y de qué manera estamos haciendo estructural e institucionalmente las cosas bien. Y nosotros hace ya varios meses atrás tuvimos una conversación perdón, donde abrimos de alguna manera un tema que todavía uno tiene la sensación no ha sido lo suficientemente abordado, no con la seriedad que parece tener. Y hace algunos días atrás tuviste ahí una diferencia con cartas en el diario respecto de cuál es el alcance de la pega que está haciendo aduana fiscalizando debida y correctamente la carga. Y la encargada de aduanas decía que el 100% de la carga se estaba monitoreando, y ustedes tienen datos que son total y absolutamente distintos. ¿Cuál es la realidad y cuánto ha mejorado esa realidad, y qué tanta conciencia de parte de las autoridades tenemos de que hay una brecha importante por la cual se nos puede estar metiendo mucho crimen? Bueno, yo creo, Connie, que hay un problema de vocación del servicio en un inicio. Quiero decir, las aduanas surgieron para el control del contrabando, básicamente, y dependen de los ministerios de Hacienda. Y eso ocurre en general en el mundo, de las secretarías de comercio, pero ha ido migrando, primero, a una coordinación muy estrecha con los ministerios del Interior o Seguridad Pública, y en algunos países la discusión sobre de quién debe depender realmente, si queremos hacer un control de bandas, ¿no es cierto?, de crimen organizado. Entonces es muy distinto si tú dices, bueno, tengo que detectar cigarrillos para que paguen los impuestos de importación, a que si tú estás enfrentada a bandas criminales organizadas internacionalmente. Entonces, creo que hay un problema de vocación del servicio. Y lo que la directora del servicio dice, bueno, nosotros inspeccionamos toda la carga. Se refiere a que ellas revisan todos los papeles en que está esa carga representada, por decir las guías de despacho, para decirlo en simple. Lo cual para nosotros no es ninguna inspección. De un papel puedo poner cualquier cosa. El escaneo real de contenedores está entre 1 y 5% prácticamente en todos los puertos de Chile, e incluso en los accesos fronterizos, en terrestre. Daniel, perdón, solamente para poder entender la dimensión. En general en el mundo, en promedio, se escanea ¿cuánto? Como para poder entender, porque si la directora nacional de aduanas dice que en Chile se fiscaliza el 100% de la carga, claro, fiscalizar es una cosa, pero escanear es algo distinto. Tú dices que se escanea entre el 1 y el 5% de la carga. En general en el mundo, ¿cuánto es lo que se escanea en general de las cargas? Mira, es muy distinto, depende de los problemas que tú tengas. Por ejemplo, Ecuador acaba de ir al 100% del escaneo. En Estados Unidos las cifras son sí 5, 10%, muy dirigidas, pero ojo, que los escaneos en Estados Unidos son con inteligencia artificial, es decir, a propósito de lo que estaban hablando ustedes, que hay otro tema ahí, que es el desconocimiento, creo yo, de las potencialidades que tiene la inteligencia artificial para detectar cargas en contenedores. Hoy día hay sistemas súper sofisticados. Entonces una cosa es escanear, pasa en el aeropuerto, que ponen una persona al frente, mire, si tenemos un cuchillo, dice, abre la maleta, versus un escaneo sistemático de contenedores que pasan en un flujo y que luego se revisan e inspeccionan directamente, suponte un 5%. Eso está bien, pero si tú solo miras por un rayos X el 5%, seguramente se te está pasando demasiado. Ahora, ¿cómo funciona, para entender un poquitito mejor, ese escaneo con inteligencia artificial? ¿Qué es capaz de detectar respecto al escaneo más tradicional? Bueno, como toda inteligencia artificial, es un banco enorme de imágenes que se han sacado en muchísimas partes del mundo, millones de imágenes que cómo funcionan estos sistemas, y lo que hace es simplemente contrastar, ¿no es cierto? Dice, bueno, en este tipo de carga, de esta manera, con esta resolución, en este lugar podría llegar a haber droga o armas que se ven. Entonces, eso facilita la labor de aduana. Nadie dice que se automatice el proceso completamente, nadie va a perder el empleo, pero sí va a seleccionar aquellos contenedores que sí sería bueno que revisara con un poquito más de cuidado. ¿Me entiendes? Es un filtro previo que puede hacer estos sistemas. Ahora, en Chile, cuando se escanea entre el 1 y el 5% de la carga, ¿se escanea por qué? ¿Por falta de recursos? ¿Por desidia? ¿Porque nuestra legislación se ha quedado atrás? ¿Porque no contamos con los equipos más sofisticados? ¿Cuál es la razón por la cual se escanea entre el 1 y el 5% de la carga?
Bueno, un poco como toda la vida, todas las anteriores, Ya. porque al final, claro, porque primero, este problema no era un problema enorme hace 5 o 10 años, ¿no? Y los organismos públicos se demoran bastante más que las bandas organizadas en crear sistemas eficientes, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema ahí, que es un tema no tan antiguo. En segundo lugar, hay una falta de capacidad técnica, creo yo, en entender cuáles son los sistemas que pueden ayudar. Hay una resistencia al cambio. Y por otro lado, también una falta de recursos. Si tú miras, contenedores no hay en todos los puertos de Chile permanentemente. Además uno dice, sí, es que hay un escáner. No, no, uno no. A veces hay que tener 3 o 4 en un patio, ¿no es cierto?, para poder hacer la fiscalización o el control. Entonces hay falta de recursos, efectivamente. Pero lo que a mí me preocupa es cuando la directora de aduanas dice que está satisfecha con ese control. Porque yo entiendo, bueno, yo trabajé en el sector público y también es difícil decirle uno a un ministro, oiga, no me da la plata que me tiene que dar públicamente, ¿no es cierto? Yo entiendo eso. Pero decir que está conforme con entre el 1 y el 5 y que eso es lo que corresponde y que fiscalizan el 100% de los papeles, a mí me parece un error grave. Creo que no estamos entendiendo la dinámica del proceso. Ya, Daniel, vamos a la dinámica del proceso entonces, porque para entender por qué es relevante esta discusión, hay que entender cuál es el rol que juegan hoy día justamente los puertos y la vulneración de la seguridad de los puertos en la logística o en la cadena del crimen organizado. Cuando estalló la crisis en Ecuador, porque tú decías ahora, tú referías que Ecuador está empezando a escanear el 100% de la carga. Supimos, ¿verdad?, la importancia también que tenían los puertos en la situación del crimen organizado en Ecuador. ¿Cuál es la importancia que tiene justamente la pega que tiene que hacer aduana? ¿Qué es lo que está en juego cuando hablamos de escanear el 1 o el 100% de la carga? Bueno, el 93% del comercio exterior de Chile ocurre por los puertos. El 93%. Entonces, es el espacio de entrada de todas las cargas, de todo el comercio, incluyendo, ¿no es cierto?, esta especie de comercio particular. Entonces, ahí tienes claramente el punto donde está el problema. Ahora, en otro nivel se han reaccionado, y ustedes lo dijeron hace poco, ¿no es cierto? Estaban diciendo hace un rato en una conversación, el tema del secreto bancario, la ley de inteligencia económica, el Ministerio de Seguridad Pública. O sea, hay una cierta conciencia a nivel general de que tenemos que controlar mejor las bandas organizadas y evidentemente los puertos son la puerta de entrada, eso es bastante obvio. Ahora, déjame decirte, porque a veces se dice, bueno, ¿pero qué hace el sector privado? Déjame decirte que nadie de nuestros socios ni de la cadena logística está autorizado para abrir un contenedor en ninguna parte y romper los sellos, que no sea la PDI, los fiscales, o por orden judicial, o aduana. Entonces, nuestros socios ven pasar contenedores sellados y no saben lo que tiene adentro. Y no tienen por qué saber, ni tienen atribuciones para saber. Entonces, el tema del punto de vista empresarial estamos siendo utilizados como sector económico para bandas de crimen organizado. Y los únicos que pueden ayudar a que eso no suceda es el sistema público. ¿Qué pasa en las fronteras terrestres con el escaneo, Daniel? Bueno, yo decía en la carta, por ejemplo, los Libertadores, hay un escáner que falla todo el tiempo y lo sacan, lo traen, lo ponen, porque generalmente son camiones, escáner. En el norte, por ejemplo, en Arica, no hay en la frontera, sino que cuando aduanas dice este contenedor es sospechoso, lo envía al puerto a fiscalizar, porque en el puerto sí hay un escáner. Entonces, la verdad es que no me parece que estemos abordando el tema desde un punto de vista de la alarma y profesionalmente como el asunto requiere. Ahora, tú decías recién, yo puedo entender que un funcionario público no vaya y le diga directamente al ministro de forma crítica, ¿no?, que necesita más recursos, pero ¿qué es lo que tú observas que hay detrás, digamos, de este problema? Porque cuesta creer que es simplemente una falta de personalidad o de desidia simplemente. Mira, a ver, lo que pasa es que los presupuestos del sistema público en general son tendenciales, ¿no es cierto? A lo más, ya, tu presupuesto del año anterior más del 5%, y si no te gastaste todo el presupuesto, hasta te doy menos. Este es un problema de escala, te fijas, no es un 5%. Yo creo que aduanas debería depender, y esto es mi opinión más bien personal, no es algo que nuestros socios en el directorio hayamos acordado. Yo creo que la aduanas debe depender del Ministerio de Seguridad Pública y cambiar completamente la conceptualización de cuál es su rol y su función y asignarle una cantidad de recursos tan grande como se han duplicado, por ejemplo, la dotación de carabineros u otros recursos en materia de seguridad.
Cuando hablamos de estos recursos, ¿hay alguna vía intermedia, alternativa, complementaria? Porque, claro, si lográramos instalar el tema de la inteligencia artificial bien instalado, ¿de dónde debiera salir esa inversión? ¿Podríamos pensar, por ejemplo, en concesionar eventualmente? ¿Eso funciona Mira, como esquema en alguna parte? sí, sí, en Chile, digo, hay concesionarios de escáner en el aeropuerto. Ujú. Entonces, Pero no en los puertos, me refiero a no, llevar eso a no, los puertos. no en los puertos, pero te digo como ejemplo de algo que se puede hacer. Ojo que concesionar no significa tercerizar la función de aduanas, sino Ujú. La simplemente, máquina. claro, pedirle a una empresa que, de hecho existe en el mundo, muchas de las empresas que venden escáner lo hacen de esa manera. Te colocan los escáneres, los operan, los mantienen, los renuevan eventualmente a los 10 años, qué sé yo, y bueno, y cobran un valor, que podría incluso ser un valor de tantos dólares por tonelada, revisada, ¿me entiendes? Tú Ujú. podrías aplicar un cargo, no necesariamente tiene que ser fondos directamente públicos, tú podrías aplicar un cargo a la carga para que cada tonelada, 0,1 dólar por tonelada, sea un costo que va a financiar estos escáneres. Y el funcionario de aduana, obviamente, es el que decide que finalmente se revisa, no se revisa, cuáles son los criterios de escaneo, etcétera. Entonces hay que separar este concepto de que el Estado tiene que ser dueño de los escáneres para tener la función del escaneo. No, él la tiene por definición y por distribución, nadie se la va a quitar. Pero sí se puede concesionar y eso cambia de escala inmediatamente el asunto, porque tú puedes traer contenedores para todos los puertos, para todos los, de una vez, en un periodo, no sé, de 1 o 2 años, y no como se está haciendo ahora por goteo. Ahora, Daniel, como hemos conversado en algún momento, con todo, Chile está llegando tarde a una cuestión que es súper cambiante. Hemos visto ejemplos, ¿verdad?, de puertos internacionales. Rotterdam, o sea, los puertos que probablemente están mejor equipados a nivel global, también sufren vulneraciones. Y también hemos visto como el crimen organizado eventualmente hasta se salta a los puertos porque considera que puede tener muchas trampas en las que puede caer y termina ocupando submarinos que se meten por lugares probablemente impensados, etcétera, etcétera. O sea, estamos llegando tarde, además respecto de lo que está pasando. Sí, en general las mafias son muy rápidas y eficientes Y en tienen ajustar. todos los recursos del mundo para hacer lo que quieran, nada más, po. Claro, ajustan su management. No, mira, no van a estar esperando el reglamento de la ley de No. inteligencia económica para saber cómo operar. O sea, simplemente operan. Ahora, lo que tú dices es cierto. Rotterdam tiene un problema muy, muy gordo. Es la puerta de entrada de la droga sintética. Y bueno, la droga en general a Europa. Pero fíjate que hay un caso interesante. Como tú dices, tengo que revisar lo que entra. Cuidado, porque a veces entran, o sea, en Chile se hace droga. Entran Y precursores, lo que sale también. droga sintética y se exporta. Entonces, mi pregunta es, ¿nos interesa, nos importa que se exporte droga de Chile? Por supuesto que nos preocupa. ¿Te fijas? Y sin embargo, el control de la salida no se hace habitualmente. Es muy poco, ¿no? A ver, profundicemos un poquitito en eso, porque estamos hablando cuando uno habla del escaneo de las cargas, estamos pensando en lo que ingresa, pero ¿cuánta fiscalización estamos teniendo respecto de lo que sale? Mira, poquísimas, salvo un caso particular que yo no lo entiendo bien, que es el 100% de la carga que llega desde Argentina por la frontera a la zona de almacenamiento en Valparaíso, previo al embarque hacia el exterior. Yo no sé por qué existe ese dato, pero hay el 100% de la carga argentina que entra por la frontera hacia Valparaíso para ser exportada, esa se controla. Y el resto de los puertos son 5 o 6 contenedores a la semana. O sea, estamos hablando de que prácticamente no existe ese control. Por lo que te decía antes, por la vocación. Si yo lo que me interesa es cobrar impuestos y controlar el contrabando, ¿qué me importa lo que sale? Estoy exagerando, pero ese es el concepto, ¿te fijas? Ya, perfecto. Voy a volver ahora un paso atrás, Daniel, en la teoría o en la práctica, porque una cosa es la información concreta que uno tenga y otra es la que uno sospecha, ¿no? ¿Qué es lo que eventualmente puede estar ingresando a nuestro país que no estamos fiscalizando correctamente? Bueno, armamento, precursores de droga y droga directamente. Y no solo ingresando, saliendo. Ya, Ejemplo de los autos. Los autos. Hablamos de los contenedores. Los autos no se escanean. Y en los autos, en la tapa de la. O sea, tú puedes inspeccionar, abrir la maleta, todo, pero Mm. si tú me dices, se desmonta la puerta del auto para ver si adentro tiene un arma o droga, no. ¿Te fijas por qué? Porque no se está controlando. Entonces, ahí tienes otro espacio de ingreso, no son solo contenedores. Y autos ingresan harto a Chile por San Antonio, particularmente.
Entonces tenemos un problema de escala bien, bien grande, te fijas, y no estamos dando el ancho, lamentablemente. Y lo único que podemos esperar es que este problema se incremente si no actuamos rápido y fuerte, ¿no? En tu mirada, Daniel, ¿cómo debiese corregirse este problema? Desde qué perspectiva? Primero, ¿quién debería tomar esta discusión, encabezarla y qué elementos deberían estar sobre la mesa para poder corregir este problema? Pero digo de una forma integral. Mira, yo creo que lo hemos hablado otras veces y usted lo ha comentado, va desde arriba, es decir, las bandas organizadas operan con dinero, ¿ya? Y si no tenemos el control del dinero, es una tontera andar detectando que en un contenedor hay una pistola, digamos, o sea, no es suficiente, me refiero. Entonces, el Ministerio de Seguridad Pública ingresó al Senado en septiembre del 2021, estamos en 2024. La Ley de Inteligencia Económica ingresó al Senado en mayo de 2023, llevamos un año. Yo no sé lo mismo con el secreto bancario, Ujú. en la moción de los diputados. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que ajustar, modernizar la legislación chilena respecto al movimiento de dinero de las bandas organizadas es fundamental. Sin eso, el resto es estéril. En segundo lugar, yo diría que aduanas debería depender de un organismo más bien de seguridad que de control financiero, digamos, no de control financiero, digamos, de comercio tributario, de Hacienda. Yo creo que debería depender de un Ministerio de Seguridad Pública o del Ministerio del Interior. Y en tercer lugar, invertir fuerte en aumentar tal vez el mecanismo que comentamos con Connie, mediante concesión y en forma rápida, la cantidad de control y contenedores que pueden ingresar al país. Y salir. Con esas tres cosas, digamos, gruesas, tú ya tienes controlado probablemente el 70% del problema. Déjame llevarte a otro tema, Daniel, para aprovechar el par de minutos que nos quedan. Viene saliendo información hace un rato respecto de que se están disparando de vuelta las tarifas navieras. En lo que parecía un problema más o menos superado después de la pandemia y que de vuelta se transforma en una amenaza en el tema precios. ¿Por qué y cuánto puede durar finalmente esto? Mira, las cadenas logísticas son bien estrechas, o sea, todo opera como tiene que operar, como relojito, digamos, salvo cuando hay problemas, ¿no? Y los problemas se han ido sumando. Uno fue el año pasado el Canal de Panamá con la sequía, que todavía no está completamente superado. El Canal de Panamá opera con esclusas que utilizan lagos naturales, de agua dulce. Y con la sequía tuvieron que restringir la operación de ciertas naves, lo que produjo que las naves tenían que hacer recorridos más largos, o descargar la carga, ¿no es cierto?, en la costa de un lado de América y luego capturarla del otro lado. Y está el conflicto en el Mar Rojo, ¿no es cierto?, que ha generado también el llamado efecto acordeón. Cuando se produce una disrupción en la cadena logística, todo el efecto hacia los dos lados se empieza a incrementar, hacia arriba y hacia abajo de la cadena. Y eso ha provocado el aumento de los fletes en estos últimos meses, cuando ya se habían estabilizado los niveles prepandémicos. Uh-huh. Entonces, estamos sujetos a esa variación. Y otro factor que no se habla mucho es que la Organización Mundial de Comercio ha instalado, hay nuevas normas sobre emisiones para naves, y eso obliga a muchas naves que tienen motores, digamos, antiguos, por así decir, a operar a velocidades menores para cumplir esa restricción. Y eso también afecta la disponibilidad de buques, ¿no es cierto?, finalmente, y los itinerarios. Ya, ¿y esto tiene un plazo? ¿Qué efecto puede tener finalmente en los consumidores? Entonces, pensemos en el efecto inflacionario a propósito de la discusión que tenemos en las tarifas, por ejemplo. Sí, en términos estructurales, este tema de las normas de la OMI para reducir emisiones es un tema que va a tomar de ajuste unos 5 años fácil, pero no es el factor principal. El factor principal, diría yo, que es el Mar Rojo hoy día. La disrupción de la cadena en el Mar Rojo, y eso es como preguntar cuándo va a terminar el conflicto árabe-israelí palestino-israelí o la guerra nuclear. ¿Me fijas? Son factores internacionales que nos afectan. Lo importante es lo siguiente: mira, nosotros en un contenedor en promedio que va al Asia-Pacífico desde Chile, el 20% del costo es transporte terrestre. Yeah. En el promedio de la OECD, 10% es transporte terrestre. ¿Por qué te digo esto? Porque sobre la fleta internacional y los precios internacionales es muy difícil que, claro, como Chile, podamos tener alguna influencia. Pero hay cosas que podemos hacer, transporte terrestre. Bueno, nosotros tenemos un turno de camiones diario que no se utiliza. Es decir, de 3 turnos diarios que operan los puertos, ¿no es cierto?, de 8 horas. El turno nocturno no operan los camioneros por temas de seguridad, de nuevo.
Entonces ahí tenemos un golpe muy fuerte a la eficiencia de la cadena logística e introduce costos, como tú decías, de aumento del precio de los productos finalmente, porque alguien paga esa ineficiencia. Entonces, y el otro tema es el ferrocarril. Te quería preguntar, perdona, te quería preguntar por eso, porque efectivamente los trenes que en algún momento fueron tan importantes, ¿no? Para conectar los puertos con los centros de producción, que en algún momento fueron bien protagónicos, hoy día están bastante rezagados. Y a propósito de todo el debate que se ha generado en torno a ferrocarriles, me gustaría saber por qué tienen ese rol tan en rezago. Mira, la verdad es que yo creo que si tú hablas con cualquier ministro o exministro de transporte, su tema siempre es, y fue y va a ser, parece, los pasajeros, el transporte pasajero. Claro. Es un tema además que públicamente tiene un efecto diferente, ¿no es cierto? El transporte de carga es como un primo lejano, digamos, para los intereses o para digamos, para el foco que ponen los gobiernos o los ministerios. Y en Chile está muy poco desarrollado, no tenemos vías especializadas. Efectivamente se privatizó la carga hace mucho tiempo, Ferrocarriles del Estado no opera carga, sino que presta la vía para que operadores privados, pagando una tarifa, ¿no es cierto?, circulen por esas vías. Pero esas vías se mantienen mal y tarde, no tienen prioridad, entonces o no hay red suficiente, ¿no es cierto?, para llegar a todas partes. Uh-huh. Se habla del puerto de gran escala en San Antonio, pero tú no puedes tener un puerto de gran escala si no tienes un ferrocarril de gran escala. Es imposible, ¿no es cierto?, que una nave llegue, descargue 10.000 contenedores en un día y tú tengas 10.000 camiones esperando para llevar un contenedor. Claro. O sea, es absurdo. O sea, tú puedes aumentar, tú puedes crecer mucho, digamos, en el volumen del intercambio comercial a partir de esto, pero ¿no hay nadie que esté mirando efectivamente en mejorar los servicios ferroviarios de carga? Mira, sí. Nosotros tuvimos una conversación con el ministro de Transporte a propósito de un seminario que hicimos la semana pasada a raíz de los 80 años de la Cámara. Y el ministro habló ahí varias cosas y conversamos. Y él, bueno, en San Antonio están proyectando un proyecto ferroviario adjunto para que se movilice el 40% de la carga que va a salir del puerto de Gran Escala. Pero si tú me preguntas si hay proyecto específico, un plan de inversiones, que diga en tal plazo, en tal fecha, vamos a poner líneas férreas en tales lugares, eso no existe. O sea, si uno lo busca, no existe. Ahora, han mejorado mucho los accesos viales, es cierto. Las autopistas, ¿no es cierto? Los accesos viales de la ciudad han mejorado. Pero no podemos pretender movilizar estos volúmenes en camiones solamente. Claro. O sea, en su versión académica, Juan Carlos Muñoz sí tiene una aproximación al tema. Yo me acuerdo haber conversado con él alguna oportunidad a propósito de la captura de los camioneros, del tema de los impuestos al combustible, de los paros de los camioneros, la necesidad de diversificar un poquitito esto. Pero efectivamente, como proyecto de parte del gobierno, lo hemos visto mucho más concentrado todo el tema F o ferrocarriles en pasajeros que en cabotaje, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hay si tú miras, dices, ¿cuál es el problema? No, el problema es la ineficiencia. A veces la ineficiencia no se ve tan tangible, digamos. Debía ser algo cuando pasa que hay un accidente o algo así. Pero mientras el sistema funciona, a veces hay muchos costos que están metidos en el sistema y que no se notan y que nadie da cuenta porque hay otros problemas, ¿te fijas? Pero sí hay una pérdida de eficiencia muy grande si nosotros tenemos el 20% del costo de un contenedor moviéndolo por tierra. Claro. Eso es un absurdo. Claro. Ya, pues, buena conversación particularmente en estos dos temas. Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Daniel, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Gracias, Daniel. Gracias, Juan Manuel, Connie. Un abrazo.